El análisis, el análisis, la experiencia la experiencia. y el pensamiento crítico para ampliar la conversación pública. En Imer Noticias, primera emisión. Primera emisión. En la primera emisión de Imer Noticias, tu punto de referencia, nos da mucho gusto conversar esta mañana con la doctora Sayak Valencia. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenida. Hola, buenos días. Mucho gusto estar de vuelta con ustedes. Gracias. Al contrario, doctora, estamos muy contentos de escucharle porque los temas de pronto que es necesario también detenernos unos minutos son importantes y por eso nosotros le llamamos a esta parte del Mer Noticias nuestro punto de referencia, porque también es necesario hablar, por ejemplo, de lo que sucede con los derechos de las mujeres trans, doctora, que son en muchas ocasiones usurpados, según nos ha contado, doctora. Sí, es que me parece que nuestras conversaciones las últimas semanas han girado en torno a estas formas de ascensión que tiene la ultraderecha, que se vuelven de manera, que se acumulan y se vuelven imperceptibles y legitiman ciertos discursos de odio, pero que también se dan a través de ejercicios de poder o instrumentalización de ciertos derechos que confirman, por ejemplo, estos terrores, digamos, sociales sobre el hecho de que si se legisla a favor de comunidades desfavorecidas, en el caso de la comunidad trans, que ha sido una comunidad muy excluida socialmente, históricamente excluida, que se debatía mucho por parte de las feministas transexclusionistas que se podía hacer uso equívoco de los derechos a estas personas, sobre todo a las mujeres trans, y era como una pesadilla o una profecía anunciada que vemos que se está cumpliendo porque un par de personas, sobre todo un abogado en Chihuahua, decidió hacer su cambio legal de estatus de género, aprovechando pues estos derechos, estas herramientas que tienen las personas trans para cambiar su género en su acta y para declarar su ciudadanía en concordancia con su género. Y esto no es casual, porque tiene que ver con un Estado que es completamente conservador, que está utilizando las estrategias que ya venían diciendo que iban a ser utilizadas de mala manera y que las están poniendo en práctica para deslegitimar, por un lado, las luchas feministas y por otro, los derechos adquiridos de estas personas. Entonces, creo que de alguna manera el mensaje, más allá de la gravedad del asunto y más allá de que no le podemos cuestionar a las personas su identidad de género, ¿verdad? No necesitamos una prueba fidedigna o fehaciente, digamos, para que entendamos que una persona puede percibirse y vivirse en una identidad de género que es diferente a su cuerpo. Sí me parece importante conectar los puntos para entender que estas formas insidiosas y estas instrumentalizaciones perniciosas de los derechos de las personas trans en este caso, pero también de otro tipo de personas, porque no se deba detener en las personas trans, sino en el desmantelamiento de todos otros derechos adquiridos para poblaciones que no son solamente personas trans, son parte de esta estrategia ultraderechista para deshacer los derechos y para perjudicar las democracias en las que vivimos. Y creo que esto es muy importante, ¿no? No se trata solo de la comunidad trans, sino de cómo estamos dejando que la opinión pública esté creando, sobre todo en las redes sociales, polarizando estas ideas que son no solo conservadoras, sino perniciosas en contra de los derechos en general. Sí, ¿y cuáles serían las evidencias, doctora Sayak Valencia, para para las Ajá. personas que nos escuchan en toda la República Mexicana? Porque es importante no normalizar algunas conductas, comentarios inclusive, consumo de ciertos medios o de ciertas publicaciones o programas de radio, televisión en donde se fomenta esto. ¿Cuáles serían las evidencias que usted nos puede ayudar a enumerar como para entender de qué estamos hablando, doctora? Sí, el caso es un caso muy concreto que se llevó a cabo en Chihuahua, donde 2 personas masculinas, que estaban casados, no entre ellas, sino personas masculinas, hombres, cisgénero, heterosexuales, probablemente utilizaron la herramienta de cambiarse de género para poder evadir su personalidad jurídica como hombres y entonces darles la razón a algunas personas que decían que las personas trans, si no transicionaban de manera integral, digamos, con cambios hormonales, corporales y todo, estaban diciendo que no era una forma
legítima o válida de ser una persona trans, lo cual limita los derechos de esas personas, pero por otro lado confirma este terror de que si le damos derecho a a ciertos grupos van a ser mal utilizados, ¿sí? Entonces, ese es el contexto, porque durante los últimos 10 años, digamos, ha habido como un florecimiento de un movimiento antitransgénero por parte de la ultraderecha y de la derecha internacional, pero a la que se unieron algunas feministas trans excluyentes apelando justamente a esto, ¿no? A que si dábamos el paso de dar derechos a las personas trans, a las mujeres trans, cualquier persona no trans iba a utilizar esos derechos, pues para de alguna manera estafar o usurpar o hacerse tener beneficios de estos derechos sin cumplir ningún tipo de responsabilidad. Y entiendo que en el imaginario social todavía cuesta mucho entender qué es una o quién es una persona trans, ¿no? Que tenemos un sistema de identificación de género muy binario, que es femenino masculino, y que las personas que no entran, sean trans o no, en ese binomio, pues se les dificulta la vida, se les dificulta la vida de todo tipo, social, cultural, económica, política, ¿no? Incluyendo, por ejemplo, que no puedan entrar a ciertos espacios como los baños, ¿no? Que las mujeres trans no pueden ir a los baños públicos de mujeres y otras cuestiones. Y esto me parece que de alguna manera es como una profecía cumplida de esa distopía de si vamos a dar derechos a estas poblaciones, va a ser algo que va a desordenar socialmente y que mejor no demos estos derechos, lo cual me parece que necesita una reflexión profunda, porque en este caso estamos viendo esta usurpación de derechos que no es culpa de la comunidad trans, que no es responsabilidad de la comunidad trans, sino más bien que nos hace pensar cómo nosotros como sociedad civil estamos permitiendo que estos derechos se instrumentalicen. La respuesta no es negar los derechos, sino ampliar los derechos e incluso la letra pequeña de esos derechos, ¿no? Las condiciones que se tienen que cumplir, pero esto, por supuesto, perjudica muchísimo a una comunidad que ya está de por sí muy marginalizada socialmente y que no solamente hablamos de exclusión, sino de violencia muy explícita en contra de estas corporalidades, donde las cifras demuestran que a las personas trans se les asesina como crimen de odio con mayor frecuencia en este país, que creo que es el segundo país donde más personas trans asesinan. Primero de la región es Brasil, y esto es sintomático porque de alguna manera la instrumentalización de estos derechos por parte de personas cisgénero heterosexuales masculinas desmantela un sistema de derechos que no tiene todavía un raigambre cultural y perjudica muchísimo a la democracia porque ayuda a corroborar estos miedos morales que implanta la derecha y que van muy de la mano con lo que hablábamos la semana antepasada sobre las tradwives y la renuncia al voto. Creo que esto es como una forma de acercamiento para irnos quitando derechos y no ampliar estos derechos, utilizando como chivos expiatorios a comunidades ya muy fragilizadas. Y que además yo lo quiero ver de esta manera, doctora Sayak Valencia, y no sé usted qué piense. Esta es también una estrategia típica de la derecha y la ultraderecha, el apelar al sentimentalismo, a ciertos temas que son muy sensibles para la población en general. El caso de las mujeres trans, por ejemplo, tiene usted razón, es emblemático de justo estos miedos, temores, odios inclusive, que se manifiestan, por ejemplo, en México. Las mujeres trans son víctimas de una hazaña inaudita. Que no se ve en el caso de los crímenes en contra de otras personas. Y es allí en donde en la derecha suele mantener este tipo de discursos, en esta apelación a la sensación, al sentimiento, a estas odios, a estas decisiones de cada persona, doctora. Eso puede ser también una estrategia. ¿Cómo lo ve usted? Sí, de hecho es que creo que eso es así, estamos tratando de unir estos puntos porque no están separados y me parece que en las últimas columnas hemos hablado de esta sensación de pensamiento regresivo que suscribe muchísima gente, aunque no se considere de derecha o aunque no se considere una persona transfoba, ¿no? Sino que se crea un sentido común que crea pánicos morales a través justamente de construir a personas o volvemos a esta idea de la peligrosidad social, que es una idea muy implantada en el moralismo de la ultraderecha que nos va a ir en contra porque no se trata solamente
poblaciones ya vulneradas, sino que es en ascenso para quitar derechos a la mayoría de las poblaciones. Entonces no podemos dejar a nadie atrás pensando que si deshumanizamos a una comunidad nosotros estaremos a salvo, porque no es así como funciona al revés. Cuantos más derechos les quitas a las personas, menos derechos vas a tener para ti en el futuro. Y además los derechos no son una fuente que se acabe, ¿no? No es una fuente agotable, sino más bien es la persecución de justicia social para las mayorías, incluyendo estas poblaciones y protegiendo a poblaciones que están de verdad estadísticamente corroborado que son personas que están marginalizadas socialmente y que se les impide una vida digna de cualquier tipo solamente por apelar a vivir una vida coincidente entre su género y su experiencia, su género, su cuerpo y su experiencia vital. Entonces, creo que esto sí es una estrategia y que además renta a favor de una deshumanización más grande y a favor de un desestabilizamiento de la democracia, digamos, pro derechos, ¿no? De las democracias más pro derechos en contra de este proyecto, que sí es un proyecto global que vamos a ver con mucha más fuerza cada vez más si no nos detenemos a reflexionar, no desde las pasiones tristes, ¿no? Que es el odio y otras cuestiones que insuflan, sino más bien desde las posibilidades de crear una comunidad política, y aquí cuando hablo de política me estoy refiriendo a una comunidad que pueda expresarse en público, que no se autocensure, que se enfrente a problemas reales y a problemas complejos que nos incluyen a todes, y que ese todes son todes, incluyendo las personas trans, ¿no? Esto me parece muy importante y creo que nos llevaría muchísimo tiempo elaborarlo con mucha más precisión, pero sí creo que estos puntos y estos como choques o noticias que hacen clickbait hacen también no solo un lugar de desinformación, sino de reforzamiento de estos afectos negativos como el odio y el rechazo en contra de comunidades que ya están muy fragilizadas y que además con las que compartimos no solamente espacio y vida, sino pues sociedad. En este sentido, tener un pensamiento crítico con respecto a eso, otra vez lo reitero, no porque no nos afecte en primera persona deja de ser importante, porque socialmente estamos todos conectados y cuando se pierde un derecho o se usurpa un derecho, nos estamos perdiendo la capacidad democrática para las mayorías, no solamente para la comunidad que se está instrumentalizando o a la que se le está haciendo este pernicio. Y por eso es importante tener este tipo detenernos para tener estas conversaciones, doctora Sayak Valencia, porque son en estos microcosmos, si me lo permite plantear de esta manera, en donde se construyen estas narrativas, pero también se puede encontrar una alternativa a estos mismos discursos. Y por eso le agradezco esta mañana que haya tenido el tiempo de conversar con la audiencia de Inver Noticias, doctora. Por supuesto, con muchísimo gusto. Me hubiera encantado poder ser, mucho más, expedita y mucho más profunda en mi reflexión, pero es un tema del cual vamos a escuchar hablar muchísimo en el futuro, estoy segura. Entonces tendremos más oportunidad de dialogarlo desde diferentes ángulos. Así que muchísimas gracias por el espacio. Al contrario, este es su espacio y si le parece, nos ponemos de acuerdo para ver si la próxima semana, no esperemos a 15 días, sigamos con esta misma conversación porque es importante detenernos allí. Es en estos lugares, en esto que ya hemos mucho o se ha normalizado en los distintos estratos de la sociedad, en donde se recrean estos discursos de violencia que, como usted bien señala, se traducen en la pérdida de espacios, derechos, de vida, de convivencia para todas, todos y todes. Hablemos un poquito más tarde, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Buen día. Buen día, hasta luego.